¿qué quiere decir ese 104? El 104 es la velocidad de circulación de dinero que hay actualmente en Bolivia. ¿Y qué quiere decir ese 104? Mm, Pregunta para todos, ¿qué quiere decir esa velocidad de 104? Alan Orozco. Que cada unidad monetaria realiza 1.04 transacciones. Exacto. Cada unidad monetaria realiza 1.04 transacciones. O sea que en realidad lo que está pasando aquí es que la cantidad de dinero en la economía iguala al valor de la producción. Iguala al valor de la producción. Entonces, muchas gracias, Ala. Muy bien. Ok, vamos, Vicky, con la segunda pregunta, por favor. ok. Es un ejercicio que nos indica que un país tiene un déficit del 9% y sus saldos monetarios reales alcanzan un 5% del PIB y su velocidad de circulación de dinero es constante. Calcula la tasa de inflación de esta economía que está aumentando la inflación. Bueno, como primer paso usamos la fórmula de velocidad, la cual invertimos para sacar los saldos monetarios. Esto nos sale 20, tenemos el déficit que es 9%. En la fórmula reemplazamos, lo cual nos saldría 180%, lo que nos indica que hay una inflación del 180% en la economía. Ajá. El aumento de la inflación se debe al incremento de la velocidad de circulación de dinero, ya que la inflación tiene una relación directa con el déficit y la velocidad, por lo tanto, si una sube, todo va a Ok, subir. aquí hay una observación, Vicky, atenta. Cuando usted pone en la mano izquierda, pone velocidad es igual a m sobre p por q. En realidad la velocidad es p por q sobre m. Por lo tanto, 1 sobre b es igual a m sobre p por q. ¿Se da cuenta? Ah, sí. Entonces tienen que corregir en la segunda fila y en la tercera fila. O sea, en la segunda, tercera y cuarta, porque estamos diciendo 1 sobre b va a ser igual a m sobre p por q. Por lo tanto, 1 sobre b es igual a 1 sobre 0,05. Ahí, por favor, corrija. Y todos corrigen con ella, por favor. Entonces, ¿cuál es, según usted, qué está aumentando la inflación aquí? Aquí la inflación, lo que está aumentando la inflación es la velocidad de circulación. La velocidad de la circulación del dinero, ¿cierto? Pero ¿y por qué es esa velocidad? ¿Por qué es esa? ¿Por qué está aumentando la velocidad de circulación del dinero? Puede ser porque el saldo monetario es muy bajo. ¿Y por qué el saldo monetario es muy bajo? No puede ser porque los saldos monetarios en poder del público son muy bajos. ¿Por qué? ¿Quién me ha contestado? Alan, Alan, ¿por qué? Tienes razón, pero dígame el sentido, el por qué. ¿Por qué el hecho de que los saldos monetarios en la población sean muy bajos está aumentando la velocidad de circulación del dinero? Y ese era el objetivo de esta pregunta. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, Ariana Wanaku. Sí, profe, mi análisis fue el mismo que fue porque aumenta significativamente la velocidad del dinero. Ariana, tienen que hablar con más fuerza, con más
No se le oye nada, por favor. Ah, ya, profe, le decía que, o sea, mi análisis fue el mismo, que es porque aumenta la velocidad del dinero. ¿Y Y por pero eso es por qué que aumenta la la velocidad del dinero? tasa de inflación aumenta. Ok, pero ¿por qué aumenta la velocidad del dinero? A ver, vamos con la siguiente pregunta. Usted, Ariana, porque la siguiente pregunta le va a ayudar a responder esto. Vamos. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? Ok. Ok, siguiente pregunta. Esa es la pregunta 1. Siguiente pregunta, por favor. Ok. Profe, lo siento, me olvidé de sacarle la voz. En un momento ahorita lo comparto. ¿Cómo ya está Alejandra Rocha? Ahorita lo muestro un momento. No le pregunto cómo está. Estoy bien, gracias. Un poquitito me está molestando todavía mi garganta al hablar, pero ya después bien. ¿Tiene COVID? No, no es COVID, solamente una como laringitis, inflamación de la laringe. Ok. Vamos, Ariana, y después comparte Alejandra Rocha, que parece que está lista. Ok, vamos, Alejandra Rocha. Puede hacer el ejercicio. Ok, Vamos, chicos. Matías Monge, ¿está listo? Ok, vamos. ¿Qué decía ¿se Alejandra? ve? El inciso, así se ve, vamos, Bueno, ¿qué es? el inciso 2 decía que el déficit fiscal era el 5% del Ajá, PIB, entonces lo anoté de esa ajá. manera.
También decía que los saldos monetarios eran 40% del PIB, Ok, si no estoy mal, entonces era M sobre P por Q, porque como hablamos de saldos monetarios y hablamos de un ajá, PIB nominal, de ahí vemos que invirtiendo aquello podemos sacar la velocidad, que es 1/0,4 y me sale ok, 2.5. De ahí otro detalle que nos da es que la velocidad aumenta cada año en un 5%, por lo cual que vemos que delta de B es igual al 5%. ajá. De ahí podemos reemplazar los datos en la fórmula 6 y nos Ajá. da 5% por 2.5 más 5% sobre 2.5. Pero, ¿por qué ha puesto el incremento en B es igual a 5% sobre 2.5? Porque delta B era 5% y B era 2.5. Ok, aquí una aclaración para todos ustedes, por favor. Ahí tiene un error y le voy a mostrar dónde está el error para que corrija para el examen de mañana, ¿sí? Deme un minutito Ok, y después, ok, ok. Ustedes se están olvidando, ¿no? Se están olvidando de qué es concretamente esta variación. Entonces les voy a poner un ejemplo que ustedes han hecho en Economía 1, ¿no? Y les voy a decir lo siguiente. Supongamos que tenemos esta función de demanda, ¿no ve? Esta es una función de demanda unitaria al estilo del que han visto en Economía 1. ¿Qué me está diciendo esta función? Me está diciendo, esta es una función de demanda, ¿no? Y me está diciendo, a este precio, supongamos que el precio es 5, a este precio sub 0, mire, a este precio sub 0 que es igual a 5, a este precio que es igual a 5, ¿no? La cantidad demandada, por decirle, es 100. O sea que la cantidad demandada sub 0 es 100. Esto han hecho en elasticidades. Cantidad demandada sub 0 es 100. Ahora sube el precio. Por ejemplo, el precio está subiendo a 7.50. El precio está subiendo, P sub 1 está subiendo, aumento en los precios a 7,5. Y a ese precio de 7,5, la cantidad demandada, como es de función de demanda, cuando suben los precios, la cantidad demandada baja, principio de la demanda, y por lo tanto la cantidad demandada va a bajar a 50. A 50. Ok, esto han hecho en Economía 1, ¿sí? Esto es elasticidades, pero no voy a ver el concepto de elasticidades, sino les voy a hacer notar esto. Quiero saber en qué porcentaje ha aumentado el precio. Quiero saber en qué porcentaje ha aumentado el precio. Entonces, para saber el porcentaje, el que ha aumentado el precio, quiero saber en qué porcentaje ha aumentado el precio. Entonces, ahí simplemente calculo el aumento en los precios respecto al precio inicial. Entonces, ¿cuál es el aumento en los precios respecto al precio inicial? Es P sub 1 menos P sub, P sub 0, ¿no? Sobre P sub 0. Esto es lo que yo llamo porcentaje aumento en los precios. Entonces aquí digo P sub 0. Este es el aumento, el porcentaje de aumento en los precios. Así mido el aumento en los precios.
Entonces, este es el porcentaje en que ha incrementado los precios. ¿Y cómo saco? Miren, P sub 1 menos P sub 0 sobre P sub 0. Entonces, aquí lo puedo expresar incremento en P sobre P. ¿Y qué me dice este incremento en P sobre P? El incremento en P es el aumento absoluto en los precios, que es esto. Y el P sub 0 es el precio inicial. Entonces, ¿en cuánto han aumentado los precios en términos porcentuales, Eric? Han aumentado en 5%. A ver, mejore su respuesta. Perdón. Los precios, de acuerdo a... Ha habido un incremento, primero el precio inicial Aquí en es... este ejercicio. Ya, está bien. He realizado el ejercicio, he sacado la operación y me sale 0,5. Ok, entonces, para que sea porcentaje, gracias por la aclaración, lo multiplica por 100 para que sea porcentaje. Sí, Entonces, ¿cuánto sería el aumento porcentual en los precios? sería de un 50%. Exactamente. Entonces, ese es el error que está cometiendo Alejandra. ¿Se da cuenta cuál es el error? Sí, Le he tomado está, solo la variancia sin el porcentaje, entonces ahí va. no, yo cuando le doy un porcentaje de aumento de la velocidad, cuando le doy el aumento de la velocidad, que es el 5%, les estoy dando todo esto. Entonces usted dice, el incremento en precios es el 50% y lo divido entre precios. No, el 50% es toda esta variación porcentual, se llama. Alejandra, ¿está mejor? Sí, muchas gracias. Ok, entonces, cuando yo les doy un porcentaje, por ejemplo, del 50%, este porcentaje quiere decir incremento en P sobre P. O si es la velocidad está aumentando en 5%, la velocidad está aumentando en 5%, eso quiere decir que el incremento a la velocidad de la velocidad respecto a la velocidad inicial es del 5% multiplicado por 100. Esto han hecho en Economía 1 y lo deberían saber bien. Pero ahora lo corrijo. ¿Mejor, Eric? Ok. Entonces, ¿cómo corregiría su ejercicio? Entonces, corrija su ejercicio. Corrija su Sí, ya, ejercicio, ya lo tengo corregido, lo vuelvo a proyectar. por favor. Ya, Le sigue, ok, no, gracias. espera, este no es un momento. Ok, entonces vamos a Matías Monge, a Alejandra Romay y a Laura Torrico para responder qué es el fenómeno de la huida del dinero. La siguiente pregunta, mientras Alejandra Rocha termina este ejercicio. Doctora, ¿se lo puedo leer? No, me lo tienen que mostrar porque me imagino que ha revisado, ¿no? No, sí, sí, solo que no pude hacer la parte de cómo afecta a la ecuación porque un poco me estaba confundiendo en qué parte exactamente llega a afectar. Y, o sea, Ok, estaba haciendo en base a la ecuación 6 que vimos ayer y ajá, un poco me tranqué ahí. Entonces, esa ok, parte no entendí bien, pero la definición la tengo. ok. Entonces vamos a ir primero con Alejandra Romay, le sigue usted y después Laura Torrico. No hay problema. ¿Está lista, Alejandra? Sí, sí, ahorita comparto.
¿Se ve? ¿Sí? Ya, un ratito. Aquí está la definición, pero me la voy a saltar, o sea, para explicarla junto con esto. Ya, según la definición, que la fuga o huida de capitales es un No, fenómeno. Alejandra, ¿Ya? estamos terminando su ejercicio. Alejandra Rocha, estamos terminando el ejercicio que había hecho mal y que lo había corregido. No, no, yo soy Romay. Ah, ok, déjeme, Alejandra Rocha está lista para corregir. Ah, claro, sí, sí. Por favor, corrija, perdone Alejandra, corrija Alejandra Rocha. Ok. am, Aquí está. Bueno, corrigiendo entonces, este 5% se refiere a la variación de B sobre B. Ajá, Por lo tanto, al reemplazar ya sería 5% por 2,5 más 5%. ajá. Esto ya nos da que la tasa de inflación es 2,6, que al multiplicarlo por 100 tenemos que es 260%. No, ahí hay otro error, porque mire, aquí arriba ya tiene el 5% de porcentaje. Entonces ya está Ujú. en porcentaje, ya no lo puede multiplicar 2 veces por 100. Cuando le da el porcentaje, ya lo he multiplicado por 100. Entonces 5% por 2,5 será 12,5, más 5% será 17,5. Entonces su inflación es del 17,5. Ya no le puede multiplicar por 100. No se olvide que cuando está expresado en porcentajes, yo ya lo he multiplicado por 100. Mire aquí, 5%, ¿qué es? Es incremento en B sobre B por 100. Ese por 100 le da el porcentaje. Entonces, ese ya no es necesario que lo vuelva a multiplicar. Ahora le está diciendo 5% por 2,5. Es decir, que ese 5% está aumentando 2 veces más. Entonces sería 12,5%. Más 5%, su inflación sería del 17,5%. ¿Mejor, Alejandra? Ok, porque igual ayer en algunos ejercicios salía así como decimales al calcular con la calculadora, pero luego lo anotaba directamente como número multiplicado por 100, por eso había todo así. No, no, es que ahí hay un problema. Cuando yo le doy un porcentaje, ya está multiplicado por 100, como le he mostrado en la pizarra. Entonces ahí corrija, por favor. Ok, Ok. entonces vamos, Alejandra Romay, no lea, dígame qué es el fenómeno de la huida del dinero. Le corrige Matías, y si no, Laura Torrico. Vamos. Que según lo que yo entendí es que lo de la huida de capitales es cuando se saca divisas de la economía del sistema financiero y esas divisas salen como, o sea, salen del país por distintos factores y también que, o sea, los efectos que eso trae más o menos es que existe un miedo porque se deprecie la moneda y ese miedo hace que las personas eh, cambien sus bolivianos a dólares o a la divisa y también hace que el banco vaya gastando, agotando sus reservas de divisas internacionales para intentar contrarrestar esta presión. Y ahí, o sea, entendiendo eso, es que aquí en las ecuaciones le puse que debido a que las personas tienen ese miedo porque se deprecie, entonces empiezan a cambiar sus bolivianos por dólares. Y al hacer eso, van sacando la cantidad de dinero de la economía, o sea, los bolivianos, y la masa monetaria va a bajar. Y como la Ajá. masa monetaria baja,
le puse que la velocidad de circulación baja debido a eso, a que esa poca cantidad de dinero hace que, o sea, la frecuencia de compra de bienes y servicios aumente y eso hace que las transacciones aumenten. Entonces ahí la velocidad aumenta. Y como la velocidad aumenta, entonces la tasa de inflación también aumenta por su relación directa. Y también abajo puse lo que despejábamos con la primera ecuación, que cuando la masa monetaria baja, también aumenta la velocidad con respecto al PIB real. Ok, entonces, muy bien, o sea, el análisis está muy bueno. Simplemente al inicio usted dijo algo importante que no estaba bien, pero que después lo corrigió. Cuando la gente se queda con menos dinero en su bolsillo, los saldos monetarios están bajando. Y cuando los saldos monetarios están bajando, es que la gente está huyendo del dinero doméstico porque sabe que ese dinero mañana no va a servir. Por lo tanto, eso aumenta la velocidad de circulación del dinero. Entonces, al principio comenzó mal, pero después lo mejoró. Todas las ecuaciones que he empleado estaban súper bien. Muchas gracias, Alejandra. Vamos, Matías, déjeme con esas ecuaciones, Alejandra, por favor. Ya. Vamos, Matías. Bueno, prácticamente, digamos, la definición era casi igual. Algo que puedo aumentar es que, bueno, yo encontré un poco distinto en la definición que decía que más que todo la huida ocurre cuando el dinero sale muy rápido de un país y que puede ser debido a un suceso con implicaciones económicas y que un ejemplo de eso puede ser el incremento de impuestos sobre el capital. Es algo extra que aumentar, pero después Ya, prácticamente la pero definición era igual. ahí hay una, el problema de fondo es que la huida del dinero es en otra circunstancia la que usted le está planteando. El fenómeno de la huida del dinero, Matías, es cuando hay inflación en una economía, por ejemplo, en la boliviana en los años 1980. Los precios están subiendo cada día. ¿Qué es el fenómeno de la huida del dinero? Cuando todo el mundo sabe que sus billetes en pesos no van a guardar el valor mañana, o sea que hoy los 10 pesos que tiene le permiten comprar un pasaje de automóvil, pero mañana eso no le va a alcanzar. Por lo tanto, lo que hace es deshacerse de sus bolivianos para comprarse divisas, para protegerse de esa desvalorización del peso boliviano. Otra forma de huir del dinero es, por ejemplo, protegerse no comprando dólares, sino comprando casas, comprando automóviles, activos que no hagan que su riqueza disminuya. Entonces, esto puede ocurrir, ocurre en épocas de inflación, cuando el valor del boliviano o de la moneda doméstica se está desvalorizando. Hay una desvalorización de la moneda doméstica. Por lo tanto, la gente huye de tener bolivianos en su bolsillo, porque sabe que ese dinero mañana no va a tener el mismo valor. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Se compra divisas, sí, pero también como puede comprarse casas, puede comprarse automóviles para protegerse de la pérdida del valor del dinero. Entonces, aquí está el quid de la cuestión, cómo afecta esa huida del dinero a su ecuación número 6, cómo la afecta. Como la gente no quiere tener en su bolsillo bolivianos o moneda doméstica porque pierde valor, se va a quedar con los pesos necesarios para hacer las transacciones mínimas. Eso quiere decir que va a mantener saldos monetarios pequeños en su bolsillo. Y si usted hace la ecuación B, B va a ser igual
a 1 sobre PIB sobre M. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta que al mantener saldos reales, saldos monetarios pequeños en su bolsillo, esa B va a subir, porque al mismo dinero le está haciendo realizar varias transacciones. No quiere tener mucho dinero en su bolsillo. Entonces, al mismo dinero le hace realizar varias transacciones y por lo tanto, eso hace que aumente la velocidad de circulación del dinero y suba la inflación. Entonces, aquí le hago notar, Matías, que la velocidad del dinero va a subir cuando los individuos mantengan saldos monetarios bajos y eso afecta a una tasa mayor de inflación. ¿De acuerdo? Ok, entonces, siguiente, Laura. Profe, ¿sigo compartiendo o ya no? Muchas gracias, Alejandra. Ese es el problema, Laura, que no Profe, ¿me solo escucha es... ahora? Laura. Ah, ya, no se me escuchaba, pero le decía que de mí está un poco incompleto comparando a lo que hemos ya definido anteriormente. Lo puse más teórico y también en lo que respecta a la ecuación, yo puse que supone una pérdida de las reservas del país. Ok, pero le hago notar aquí lo que hemos dicho antes, que la huida del dinero no es solo una salida de capitales. O sea, puede contemplar una salida de capitales, pero no siempre es una... Hay huida del dinero sin que salgan capitales. Por ejemplo, puede ocurrir que haya inflación en una economía y yo no quiera tener pesos porque esos pesos mañana no van a haber. ¿Qué hago? En vez de tener pesos en mi bolsillo, me compro un automóvil, me compro un muebles para conservar el valor de mi riqueza. Sí, lo completé ya. O sea, esta foto es antes de completarlo con lo que ya habíamos definido anteriormente, pero ya lo completé. Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos por favor a Santiago Velázquez. Profe, yo la 3 la verdad, la hice mal, no está completa. Ok, entonces, pero ha corregido Santiago. Sí, sí, lo estoy corrigiendo ahorita, tuve que Ok, rehacer. ok, pero está claro, Santiago, que la huida del dinero no es precisamente una salida de capitales. Puede convertirse en eso, sí, pero no siempre se convierte en una salida de capitales. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre la huida del dinero? Cuando cuando los individuos ven que su moneda doméstica está perdiendo valor, entonces se deshacen de esta moneda y se compran activos. Pueden comprarse activos domésticos o divisas, pero se deshacen de su moneda doméstica. ¿Para qué? Para resguardar su riqueza. Entonces, la huida del dinero no siempre es una salida de capitales, primero. Segundo, la huida del dinero implica que van a aumentar, va a disminuir la tenencia de saldos monetarios en los bolsillos de los individuos. Tercero, que al disminuir los saldos monetarios en el bolsillo de los individuos, eso va a aumentar la velocidad de circulación del dinero. Y el cuarto efecto es que eso va a generar un mayor proceso inflacionario. Y eso es lo que hemos querido ver en estos ejercicios. ¿Está claro? Ok, José Tapia, ¿está claro? Sí, ahora está más claro. Gracias. Ok. ¿Quién es Fabiana Tapia? ¿Fabiana está ahí?
Ok, Fabián está todavía entre que se despierta y no se despierta. ¿Quién es A? ¿Quién es A, por favor? ¿Alguien de ustedes que esté usando ese dispositivo? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? Profe, Sí, Fabián. una disculpa porque estoy muy enferma, no puedo hablar. Le estaba escribiendo por WhatsApp, pero prefiero decirlo. No se preocupe, tranquila. Sí, Pero no perdón. se pierda la clase. Yo sé cómo está. Estoy con Sí, lo sí. mismo, pero bueno, haga No, lo no, que le pueda. estoy, Haga lo ay, que pueda. perdón, le estoy No se- siguiendo la clase, solo que a cada rato estoy estornudando y tosiendo, así que por eso he decidido apagar mi cámara. Ok, muchas gracias. A usted. Ok, entonces, Doctora, sí, una cosa, yo tengo una pregunta. a ver, ¿Le puedo compartir mi pantalla? claro, No sé si ve. sí, En el ejercicio donde la velocidad circular aumentaba cada 5%, yo tenía una duda. Bueno, en esta parte de acá, o sea, en la fórmula final, donde primero multiplica el 5% por el 2,5, ¿verdad? sí, En sí. esa parte, no sé, pero yo estaba con la duda. Creo, a un principio estaba haciendo la fórmula, en vez de 5 yo ponía el 9 que era del déficit, que eso del déficit. Ah, no, mentira, qué tonto soy, yo me confundí de edad. Es que el 9 era del ejercicio anterior. Sí, acabo de darme cuenta. Sí, el 9 era del ejercicio Entonces, anterior. ese 5 que se multiplica por el 2,5 es el 5 del déficit. Exacto, ese Entonces se es el multiplica 5 del primero el déficit, déficit por la la velocidad velocidad, circular. exacto, y ahí le falta Sí, no, yo lo puse más, abajo, como ya que dijo que no pongamos dos veces el porcentaje. Entonces, al resultado, que sale ok, 12,5, abajo le aumenté más 5, que me da igual a exactamente, 1. Entonces, exactamente, prácticamente déficit fiscal por la velocidad en circulación más el porcentaje que se aumenta cada año. exactamente. Ah, ya. Entonces, esa es la forma, ¿ok? Ah, ya. Gracias, doctora. De nada. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces ahora sí vamos a pasar la clase. Chicos, les pido mil disculpas por mi estado físico. Lamentablemente estoy delicada de salud, entonces ténganme un poquito de paciencia por hoy día. Más, esperemos que sea hoy día más. Entonces, vamos a continuar, y esta parte es bien importante porque la voy a relacionar ahora, voy a relacionar ese déficit fiscal, inflación. El objetivo de la clase de ayer, si mal no recuerdan, ha sido relacionar déficit e inflación. Entonces, aquí con la ecuación número 6, hemos relacionado déficit e inflación. Ahora miren, lo que voy a hacer es relacionar déficit con inflación, que ya tenemos en la ecuación número 6, con tipo de cambio fijo y flexible. Entonces, el objetivo de esta parte es relacionar el déficit fiscal con, con la inflación, que ya le hemos hecho, inflación y tipo de cambio flexible y tipo de cambio flexible. Fíjese que por ahora voy a ser flexible, pero inmediatamente después voy a cambiar a tipo de cambio fijo. Y ya todos ustedes saben cómo cambia, ¿no? El análisis cuando estoy en tipo de cambio flexible.
Entonces, miren, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación que hemos visto hasta ahora? Les hago notar nuevamente el tipo de cambio flexible, ¿no? La situación es la siguiente. El Estado ha incurrido en déficit. El Estado tiene un déficit. Primera cosa, sus gastos son mayores a sus ingresos. ¿Ok? Ahora, lo que ha hecho es que ha intentado de prestarse plata de organismos internacionales y le han dicho no. Ha tratado de prestarse de gobiernos amigos y le han dicho no. Ha tratado de vender bonos en su país a sus propios ciudadanos y nadie ha tenido confianza en el Estado, por lo tanto, no ha podido prestarse interna o externamente para financiar su déficit. Entonces, la única situación que le queda es ante este problema del déficit, es incrementar en la masa monetaria, es incrementar M, ¿no? Para poder cubrir su déficit fiscal. Bolivia, 1980. Entonces, ¿sabe qué pasa aquí? Que sube la masa monetaria y entonces el Banco Central le entrega al Estado la cantidad de dinero que ha creado. Esta es la emisión monetaria. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace con esto el Estado? El Estado introduce ese dinero en el sistema. O sea, ya tiene en sus manos esa masa monetaria y lo que va a hacer es introducir el dinero emitido en el sistema. Y cuando introduce el dinero en el sistema, ¿cómo lo hace? Paga sueldos y salarios, paga salarios a los individuos, compra bienes o paga sus deudas en el mercado de bienes, paga deudas en el mercado de bienes, ¿se acuerdan? Y entonces ahora la gente tiene ese dinero. O sea, lo siguiente que sigue a esto, ¿no? Ahora los individuos, el público, tiene ya el dinero emitido en su bolsillo. Entonces aquí el público ya tiene en sus manos el dinero emitido. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Cuando el público tiene en sus manos el dinero emitido, ¿qué va a pasar? Que ahora la gente se da cuenta que ese dinero va a perder valor. Aquí está. La gente se da cuenta, los individuos perciben que ese dinero que tienen va a perder valor. Entonces, ahí es donde se da la huida del dinero. Aquí es donde se produce la huida del dinero. ¿Y qué quiere decir que hay huida del dinero? Que los individuos, aquí es donde, vuelvo atrás, perdón, aquí es donde se produce la huida del dinero doméstico. ¿Y cómo va a huir del dinero doméstico? Se va a comprar activos. Se va a comprar activos. Entonces, ¿qué tipo de activos se va a comprar? Se compra activos con ese dinero antes que ese dinero pierda valor. Entonces, ¿qué tipo de activos? ¿Qué tipo de activos? ¿No? Básicamente tenemos aquí activos, por ejemplo, activos fijos, por ejemplo, casas, muebles y enseres, activos que no pierdan valor, vehículos, por ejemplo, y entre uno de ellos también lo que decía su compañero Matías Monge, se va a comprar divisas. Cuando hablo de divisas, estoy hablando de moneda extranjera. Moneda extranjera. Entonces, esto es lo que, así es como procede el público, los individuos,
ante la presencia de un proceso inflacionario. No va a mantener dinero en su bolsillo, dinero doméstico. Se va a comprar otros activos. ¿Qué quiere decir que se compra otros activos? Que busca protegerse de la pérdida de valor de la moneda. Entonces, ahí estoy. ¿Todos han captado esta situación? Entonces, ahora voy a las ecuaciones, por favor. Esta es la historia. Ahora, se compra activos, pero también puede comprarse divisas. Cuando hablo de divisas, hablo de moneda extranjera. No siempre para sacarla del país, sino para tenerla en su bolsillo, en su casa, para protegerse de la pérdida del valor de la moneda doméstica. Entonces, lo que va a hacer es, hay déficit, hemos dicho hay déficit, entonces lo que sigue después del déficit es que el Banco Central incrementa la masa monetaria. Cuando incrementa la masa monetaria, le entrega al Estado esta masa monetaria y ahora está en manos de los individuos y los individuos van a demandar divisas. Estamos en tipo de cambio flexible. ¿Qué va a pasar con la divisa? Con el tipo de cambio. Hay un exceso de demanda de dólares. ¿De precio? ¿Por qué, Santiago? Porque la gente está dispuesta a pagar más bolivianos por $1. Exactamente. Entonces aquí va a haber una depreciación del tipo de cambio, en tipo de cambio flexible. Ahora, estamos aquí, mire, hay déficit, el banco ha financiado su déficit con emisión de dinero, ahora ese dinero está en poder del público y hay una depreciación del tipo de cambio. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los precios? Para hablar de los precios, aquí les tengo que introducir una ecuación que se llama la ley de un solo precio. La ley de un solo precio. ¿Y qué dice la ley de un solo precio? Que en el mundo todos los bienes idénticos valen lo mismo, pero en distintas monedas. Para la ley de un solo precio, un bien vale lo mismo en todo el mundo, pero está en moneda doméstica. Pero hay una ecuación que me dice, que me muestra esto y me dice, el precio doméstico es igual al precio extranjero. No se olviden que el precio extranjero es P estrellita. Pero al precio extranjero lo tengo que multiplicar por el tipo de cambio. Entonces, esa es la ley de un solo precio. Precio es igual a tipo de cambio por P extranjero. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Tranquilamente me está diciendo que en el mundo todos los bienes valen lo mismo en sus propias monedas. Por lo tanto, si quiero compararlos, tengo que medirlos en una sola moneda. Ahora bien, miren, como aquí tenemos en primera instancia, ¿no? Estamos en tipo de cambio flexible. El precio extranjero está dado, es una variable exógena. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar esos precios extranjeros. Entonces, si esto es así, si tuve el tipo de cambio en tipo de cambio flexible porque hay un aumento en el tipo de cambio, hay una depreciación, eso se va a traducir en un aumento en los precios. O sea, en una economía con tipo de cambio fijo, el déficit fiscal financiado con emisión de dinero va a provocar un aumento, una depreciación del tipo de cambio y por la ley de un solo precio, ¿no? Esto se va a traducir en un aumento en los precios domésticos. Entonces, de eso estamos hablando. En tipo de cambio flexible, cualquier financiamiento del déficit con emisión monetaria
simplemente va a provocar inmediatamente un aumento en los precios. ¿Preguntas sobre esto? Entonces, ahora la pregunta es, chicos, en qué magnitud se va a depreciar el tipo de cambio? ¿En qué magnitud se va a depreciar el tipo de cambio? Entonces, lo que hemos dicho ahora, esta va a ser la ecuación número 7, creo. Es la ecuación número 7. Sí. Esta es la ecuación número 7. Ok, entonces, aquí hemos dicho, manteniendo los precios extranjeros constantes, un aumento, una depreciación del tipo de cambio va a provocar un aumento en los precios. Ahora la pregunta es aquí, ¿en qué proporción se va a depreciar el tipo de cambio? ¿En qué proporción? ¿Y saben qué se deprecia el tipo de cambio? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Hemos dicho, ¿no? Hemos dicho aquí el incremento, aquí hay un incremento en el tipo de cambio, que es porcentual, ¿no ve? Incremento en el tipo de cambio, que es esta forma. Este es un crecimiento porcentual. Entonces, por esta fórmula, cuando se incrementa el tipo de cambio, el incremento en los precios es proporcional, es de la misma magnitud. Entonces, ahí tenemos incremento en los precios, va a ser de la misma magnitud. Entonces, aquí voy a decir, aquí el incremento en los precios va a ser en la misma magnitud que la depreciación del tipo de cambio. Y ya sabíamos que esto es igual a la inflación. ¿Qué es la inflación? El porcentaje de aumento en los precios. Y ya sabíamos que esto es igual a déficit sobre Q por B. Aquí hay una ecuación, que es la ecuación número 6. ¿Y qué decía la ecuación número 6? ¿No? Decía déficit por B sobre Q más incremento en B sobre B. ¿No ve? Entonces, aquí me falta, no se olvide que esto es déficit por B sobre Q. Entonces, aquí hay una Q. Y aquí tengo B, incremento en B sobre B. Entonces, miren ahí lo que les estoy diciendo claramente. Entonces, por esta ecuación que la voy a llamar la ecuación número 8, esta ecuación es muy interesante. ¿Por qué? Porque me está diciendo, miren, primero, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Aumentos en el tipo de cambio van a provocar aumentos iguales en los precios. O sea, que si el tipo de cambio se deprecia en 100%, el aumento en los precios va a ser del 100%. Por lo tanto, la inflación va a ser del 100%. Pero, miren, este aumento en el tipo de cambio está también ligado al déficit fiscal. Y me está diciendo, ojo, este aumento en el tipo de cambio se ha originado en el déficit fiscal y también en la huida del dinero. O sea que ahora esta ecuación es muy importante porque nos está mostrando que las depreciaciones del tipo de cambio también se originan y se deben al déficit fiscal y al fenómeno de la huida del dinero. Esta es la ecuación número 8. ¿Quién me explica esta ecuación número 8? Vamos, chicas. A ver, Ivonne Chávez. A ver, Santiago y a ver, Sharim. Laura Torrico, que decía Laura. Ok, vamos. Ok, yo primero. Vamos. ¿Qué quiere decir Ok. esta ecuación número 8?
En la ecuación número 8 se ve que un incremento en los precios va a ser la misma proporción, va a ser en la misma proporción que el incremento en el tipo de cambios en la depreciación, que esto tiene relación y se ve en lo que es el déficit. Ya. Y, y eso, o sea que mientras, o sea, ambos van a crecer en la misma proporción. Ok. ¿Algo más? Santiago. O sea, eso es lo que yo he entendido igual, que el precio tiene un incremento en la misma magnitud que el tipo de cambio nominal y que eso es igual a la inflación y que la inflación es igual al déficit y por velocidad sobre Q, más el Ok. incremento en... Ahora, la pregunta entonces del millón, si el déficit es del 5% y la tenencia de saldos monetarios en los individuos es del 10%, ¿en cuánto en cuánto va a aumentar la inflación y en cuánto va a aumentar el tipo de cambio? Otra vez les dicto para todos, pero ustedes son más ágiles mentalmente que yo, ya deberían tener la respuesta. Les estoy diciendo, el déficit es igual al 5%. La tenencia de saldos monetarios, sobre el PIB es igual al 10%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la tasa de inflación? Y pregunta, ¿cuál es la tasa de depreciación? ¿Quién ya lo tiene hecho? Eric Castro. Sí, doctor, acabo de realizar el ejercicio Ajá. y la tasa de inflación sería el 50%. Por lo tanto, si la tasa de inflación es igual a la tasa de depreciación, por lo tanto, ambos sería el 50%. Exactamente. Entonces, esa es la idea. ¿Lo ve? Ahora, esto es en tipo de cambio flexible. ¿Quién tiene dudas sobre este ejercicio? Valeria, Armendia. ¿Está claro el ejercicio? Ok, y el tipo de cambio se va a depreciar entonces en 50%. Ok, Maciel. Doctora, ¿no sé si podríamos revisar de nuevo desde en qué magnitud se deprecia el tipo de cambio de ese? No entendí muy bien. Mire, aquí usted ve por la ecuación de un solo precio. ¿Qué es la ecuación de un solo precio? Dice, los precios domésticos van a ser iguales a los precios extranjeros. Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, ¿qué dice la ley de un solo precio? Todos los bienes valen lo mismo, todos los bienes que son idénticos valen lo mismo en el mundo, pero en sus distintas monedas. Por ejemplo, estoy hablando de una caja de cigarrillos y resulta que en Estados Unidos, el precio en Estados Unidos en dólares es de $5 y en bolivianos vale 35 pesos. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio? El tipo de cambio es 7 dólares 7 bolivianos por dólar, multiplicado por 5, 7 por 5, 35. Los precios domésticos son 35 bolivianos. Pero de esta ecuación yo puedo sacar una conclusión, que es esta, que el incremento en el tipo de cambio, el incremento porcentual en el tipo de cambio, que es esto, ¿no? Va a ser igual al incremento en los precios.
Entonces, de aquí estoy sacando los incrementos. Si sube el tipo de cambio, va a provocar una igual subida en los precios. Por lo tanto, el crecimiento, la depreciación del tipo de cambio nominal va a ser igual a la depreciación de los precios, al aumento a los precios, perdón. Y eso sabemos que es la inflación. Y eso sabemos que es déficit por velocidad sobre Q más incremento en B sobre B. Esta parte es la ecuación número 6. Por lo tanto, esta ecuación número 8 es muy importante. Me dice dos cosas. Primero, el tipo de cambio se va a depreciar en la misma magnitud que el aumento en los precios. Segundo, que el déficit fiscal está provocando también un aumento en el tipo de cambio. ¿Preguntas sobre esto? Ok, ahora fíjense, lo que voy a hacer ahora es cambiar, y esto es en tipo de cambio flexible. O sea, ¿qué digo aquí? Ojo que cuando estamos en tipo de cambio flexible, un aumento en el déficit simplemente se va a traducir en una inflación generalizada. Un financiamiento del déficit con emisión de dinero se va a traducir en una inflación generalizada. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora voy a hablar de tipo de cambio fijo, que es donde nosotros estamos. ¿Sí? Entonces voy a corregir aquí. Y tengo déficit, inflación con tipo de cambio fijo. ¿No? Déficit, inflación con tipo de cambio fijo. Y cuando estoy hablando del déficit, inflación y tipo de cambio fijo, ahora estamos hablando del modelo ISLM con tipo de cambio fijo. Entonces, con tipo de cambio fijo, ¿cuándo se va a incrementar la masa monetaria? Eso lo tienen que ustedes claro del modelo ISLM. En tipo de cambio fijo, ¿cuándo se va a incrementar la masa monetaria? Una compra de bono. No compra de bonos, compra y venta de divisas, ¿se acuerdan? Para defender su moneda, ¿qué va a hacer defender su moneda, la autoridad monetaria va a realizar compra y venta de divisas? Va a realizar compra y venta de divisas. Y eso va a afectar la cantidad de dinero en la economía, ¿sí o no? Cuando compra divisas, está introduciendo pesos, la masa monetaria está aumentando, pero cuando vende divisas, está absorbiendo dinero, por lo tanto, disminuye la cantidad de dinero en la economía. Entonces, cuando hablamos en tipo de cambio fijo, lo primero que observamos es que para defender su moneda, el Banco Central va a realizar compra-venta de divisas y eso va a afectar el incremento en la masa monetaria. La masa monetaria puede aumentar o disminuir, pero ahora si estamos en déficit fiscal, la segunda situación es que va a variar la masa monetaria para ir a financiar el déficit del sector público. O sea, eso es lo que está haciendo, ¿no? El Banco Central está incrementando o disminuyendo la masa monetaria
cuando compra y vende divisas, ¿se acuerdan? Para defender su tipo de cambio, y con este modelo que acabamos de hacer, va a financiar el déficit del sector público. Entonces, de aquí surge una ecuación. ¿A qué va a igualar la masa monetaria en función a estas dos transacciones que tiene que realizar? Entonces, aquí surge una ecuación que va a explicar lo que acabamos de decir. Lo que acabamos de decir es que el incremento en la masa monetaria va a ir a financiar el déficit del sector público, el déficit multiplicado por los precios. ¿Se acuerdan? Este es el déficit nominal y es la ecuación número 1. Entonces, esto cubre que el incremento en la masa monetaria va a ir a financiar el déficit del sector público, pero más va a ir a incrementar la masa monetaria para defender su moneda, y eso va a estar dado por, a esto voy a llamar reservas internacionales netas. Reservas internacionales netas. Por ejemplo, el Banco Central tiene dólares, y cuando vende dólares está perdiendo reservas. ¿En cuánto va a aumentar la masa monetaria? En esa pérdida de reservas multiplicada por E. Entonces, esto, o si compra reservas, va a comprar reservas y va a dar dinero en efectivo, dinero boliviano. Por lo tanto, va a ser reservas por tipo de cambio, es la cantidad que va a introducir en el sistema cuando defiende el tipo de cambio. Entonces, miren, aquí estoy contemplando dos causas en tipo de cambio fijo por las cuales hay un aumento en la masa monetaria. Entonces, primero es para financiar el déficit y segundo es el fenómeno para defender su tipo de cambio fijo, su tipo de cambio, ¿no? Entonces, esta es la ecuación número 9, la ecuación número 9. Entonces, miren, aquí está la clave del éxito. Puede ocurrir además que si está comprando dólares, aquí haya un incremento en las reservas. Si está comprando dólares, hay un incremento en las reservas, y al comprar dólares lo multiplicamos por el tipo de cambio y eso es el incremento en la masa monetaria. Pero puede ocurrir, esto es un triángulo, ¿sí? Esto es una delta por incremento. Puede ocurrir que esté vendiendo dólares y entonces este incremento va a ser negativo, en el sentido de que va a vender dólares y al vender dólares va a recibir bolivianos al tipo de cambio. Entonces, esto puede ser positivo o negativo. ¿Preguntas sobre esto? Ahora, a todos, ¿qué quiere decir esta ecuación? ¿Cuál es la interpretación de esta ecuación? ¿Qué quiere decir? ¿Están ahí, chicos? Esto parece un monólogo, por favor, hablen. ¿Quién me explica la ecuación número 9, por favor? A ver, vamos, Gabriel. Yo tengo una duda, es que hay algo que no entendí la ecuación. O sea, ¿esos asteriscos son multiplicación o significa que son extranjeros? Este asterisco es multiplicación, ¿no ve? Es la ecuación número 1. Def por precios. Si quiere lo saca. Si
quiere lo saca porque así lo hemos visto en la ecuación número 1. Pero esto es también multiplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque incremento en R es la cantidad que estoy ganando en reservas multiplicado por el tipo de cambio. No son multiplicación. Les hago notar que los dos son multiplicación, pero en el caso de la ley de un solo precio, precio igual a E por P estrellita, no se olvida que en este caso son los precios extranjeros. Pero ahora dígame usted, ¿qué quiere decir esta ecuación número 9? No la entendí muy bien, no sé si se puede volver a explicar, estaba tratando de analizar. A ver, ¿quién ha entendido? ¿Quién ha entendido la ecuación número 1 de este modelo? Esta es la ecuación número 1. El Banco Central está financiando su déficit nominal aumentando la masa monetaria, pero en tipo de cambio fijo va a aumentar o va a disminuir la masa monetaria para defender su tipo de cambio. Cuando compra dólares para defender su tipo de cambio, hay un incremento de sus reservas internacionales netas. Ahora, cuando compra dólares, entrega dinero bolivianos al tipo de cambio fijo. O sea que cuando compra dólares, entrega bolivianos al tipo de cambio fijo. Esto es un incremento en la masa monetaria. Ahora, cuando vende dólares, disminuye sus reservas al tipo de cambio fijo. Y al vender dólares, recibe bolivianos multiplicado por el tipo de cambio. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta ecuación número 9. ¿Preguntas sobre esto? ¿Qué es lo que les está molestando de esta ecuación número 9? Alejandra Rocha o Alejandra Romay. Es un incremento. Vamos. José, ¿qué le dice esa ecuación? Como usted dijo, básicamente que para cubrir el déficit, la autoridad monetaria en este caso empezaría a comprar dólares para defender el tipo de cambio, lo que produce una baja en la reserva. ¿Ya? Así lo entendí. Ok, bajen las reservas, pero eso es cuando vende dólares, ¿no ve? Baja sus reservas internacionales, pero ¿qué recibe? Cuando vende dólares, ¿qué entrega? Bolivianos. Bolivianos. Entonces, cuando vende dólares, baja sus reservas, pero vende bolivianos. Y al vender bolivianos, está introduciendo dinero al sistema. ¿No? A ver, vende dólares, entrega dólares, ¿qué recibe? Recibe bolivianos. Al recibir bolivianos, ¿qué está pasando con la masa monetaria? Está no, si adquiere bolivianos, la masa monetaria está reduciendo. Exactamente. Entonces ahí corrijan, por favor. Cuando es una venta de dólares, aquí se pueden dar dos opciones, ¿no? Aquí se pueden dar dos opciones en este caso, ¿no? Que por defender su moneda, no venda dólares. Como vende dólares, ¿no? Ahí está reduciendo la cantidad de reservas, estrellita, está reduciendo. Pero como está entregando dólares, recibe bolivianos al tipo de cambio fijo
al tipo de cambio fijo. O sea que lo multiplicamos R por el tipo de cambio. Aquí tienen en la ecuación número 9. Y eso es la cantidad de M que, que se está reduciendo. Entonces, vende dólares, recibe bolivianos al tipo de cambio fijo, por lo tanto, disminuye el dinero en la economía. Ok, entonces, ¿quién quiere hacer cuando hay una venta de dólares? Eric. Ok, doctora, cuando hay una venta de dólares o una compra de No, dólares. compra ahora, compra Ya. de dólares. ¿Ya? Entonces, la autoridad monetaria, para defender su tipo de cambio, hace una compra de dólares, por lo tanto, la tasa, bueno, la reserva va a incrementar porque va a- al, ve- sí, al vender bolivianos va a comprar dólares, entonces va a ir acumulando y va a ir aumentando su reserva. Ok, recibe dólares, aumenta su reserva. ¿Y qué pasa con la cantidad de dinero en la economía? Aumenta. Entrega bolivianos. ¿En Así, qué entre dólares. proporción? ¿En qué proporción? En el número de dólares multiplicados por el tipo de cambio. Ujú. Y eso es igual al incremento en la masa monetaria. Entonces, toda esta parte me está mostrando la compra y venta de dólares que hace que afecte el aumento en la masa monetaria. ¿Ok? Ahora, pregunta de examen para todos. Pregunta. La economía está en déficit. La economía está en déficit fiscal. Si la economía está en déficit fiscal, no, ese déficit es financiado con emisión monetaria. Pero ahora les digo, por la ley de un solo precio, ¿qué decía la ley de un solo precio? Precios igual a tipo de cambio por precios estrellita, ¿no ve? Precio estrellita. Entonces, pregunta, si el Banco Central logra defender este tipo de cambio, ¿con qué defiende? Con su compra y venta de dólares. ¿Con qué defiende? Con su compra y venta de dólares. Si logra defender su tipo de cambio, pregunta, ¿va a lograr mantener la inflación? En el caso de Bolivia, con todo este análisis que hemos hecho, pregunta de examen. ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? Mire, estoy diciendo, esta es la ecuación de la ley de un solo precio, ¿no? Lo que hemos dicho hasta ahora es que en tipo de cambio fijo, el incremento, las variaciones en la masa monetaria se van a deber a financiamientos del déficit nominal y financiamientos de la defensa de la moneda. Ahora, supongamos que este Banco Central tiene reservas y estas reservas le están permitiendo financiar, están permitiendo la tenencia de reservas, les permite mantener el tipo de cambio fijo, ¿sí o no? Entonces, si el país tiene suficientes reservas para mantener el tipo de cambio fijo, pregunta del millón, ¿qué va a pasar con los precios si el país logra mantener el tipo de cambio fijo? ¿Se deberían también mantener los precios? ¿Por qué, Alejandra? Porque Porque como el tipo de cambio no ha variado y esta variable constante. es exógena, constante. Entonces, si el Banco Central logra mantener su tipo de cambio fijo,
defendiendo su moneda con reservas, entonces no va a haber inflación, y eso es lo que ha estado pasando en Bolivia estos últimos 10, 12 años. ¿Por qué no hemos experimentado inflación? ¿Por qué? Porque ha aumentado, porque ha mantenido el tipo de cambio fijo. ¿Y por qué han podido mantener el tipo de cambio fijo? Porque han tenido las suficientes reservas que le permitan defender su tipo de cambio. Entonces, han mantenido su tipo de cambio fijo, y eso ha hecho que los precios en la economía no aumenten. Pregunta aquí. Pregunta aquí. ¿Puedo volver a explicar esa última parte, por favor? Gabriel, aquí usted se da cuenta en la ecuación número 9 que hay dos situaciones en las que el Banco Central incrementa su masa monetaria. Primero, para financiar el déficit del sector público, y segundo, para financiar, se incrementa su masa monetaria cuando compra o vende divisas. Cuando compra divisas, aumenta su masa monetaria, pero cuando vende divisas, disminuye su masa monetaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si logra mantener y defender su tipo de cambio. ¿Por qué defiende su tipo de cambio? Porque tiene suficientes divisas. Si logra mantener su tipo de cambio aquí fijo, entonces por la ley de un solo precio, los precios van a ser constantes, porque de todas formas esta es una variable exógena que está dada, que es una información, y yo no puedo hacer nada para cambiarla. ¿Cuándo va a haber inflación en tipo de cambio fijo? ¿Cuándo va a haber inflación en tipo de cambio fijo? Cuando ya no pueda defender su moneda. ¿Y cuándo no puede defender su moneda? ¿Cuándo no Cuando puede se queda sin defender? reservas. Exacto. Cuando se queda sin reservas, reservas internacionales netas, ya no puede defender su tipo de cambio. Bolivia, 1980, no tenía $1 en el Banco Central. Entonces, como no puede defender su tipo de cambio sube. Y si sube su tipo de cambio, ¿qué va a pasar con sus precios? Con la inflación. Va a Los precios. aumentar. Los precios van a subir. Esa es la situación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el efecto? Y quiero que lo piensen bien en el modelo ISLM. En el modelo ISLM, el tipo de cambio fijo. Fíjense que en el modelo ISLM, ¿se acuerdan? En el modelo ISLM, en tipo de cambio fijo, ¿qué pasaba cuando incrementábamos la masa monetaria? El tipo de cambio fijo, han hecho el ejercicio ayer. Por favor, ¿están ahí? Hoy día es un mal día, chicos, para que ustedes no pongan atención. Mal día, porque el examen es el viernes. Entonces, Laura, por favor, quítese sus audífonos, por favor. No, es que doctora, estoy en la biblioteca de la Ok. U. Estoy pasando. Ok, entonces, gracias por la aclaración. Entonces, en tipo de cambio fijo, Alan Orozco, ¿qué pasaba cuando incrementábamos la masa monetaria? En tipo de cambio fijo, aumentaba la masa monetaria, había un exceso de oferta, bajaba la tasa de interés y Ajá. la LM se expandía. Ok, ¿qué seguía?
Al subía expandirse la LM, ¿qué pasaba con los intereses? como la tasa de interés era baja a la extranjera, había una salida de capital y había una presión por depreciar, y en eso el Banco Central compra bolivianos y vende dólares para defender ese tipo de cambio fijo. O sea que al final este incremento en la masa monetaria se vuelve cero, ¿sí o no? Sí, porque después la oferta monetaria se contrae. Exacto. Entonces, en tipo de cambio fijo, yo puedo decir, ¿saben qué? En tipo de cambio fijo, el incremento en la masa monetaria es cero. ¿Por qué? Porque cualquier incremento expande la oferta monetaria, baja la interés, baja la tasa de interés, entonces hay salida de capitales, hay una presión por depreciar y ¿saben qué? Ahí es donde el Banco Central defiende su tipo de cambio y vende dólares y absorbe dinero de la economía. Por lo tanto, retornamos a la LM original. Por lo tanto, ahí puedo decir, este incremento ha sido igual a cero. ¿Sí? Ahora, si sustituimos esto en la ecuación número 9, ¿qué está pasando? Al señor Monge, ¿qué está pasando si decimos en tipo de cambio fijo el incremento en la masa monetaria es cero? ¿Qué pasa con la ecuación número 9? Si el tipo, o sea, si el incremento es igual a cero, supongo que el déficit y R serían igual cero, ya que no serían tan afectadas. Entonces, a ver, déficit por precios, que es la ecuación número 1, va a ser igual a ¿qué? Igual podría ser igual a cero. No, porque si si el incremento en M es igual a cero, déficit por P va a ser igual a menos, porque pasa con signo negativo, a menos incremento en R, estrellita, que son las reservas multiplicadas por E. Por E estoy pasando simplemente al otro lado. Esto es incremento negativo. ¿Qué me está diciendo? Esto es un incremento, una delta. Perdonen por el... No, esto es una delta, un incremento negativo porque ha pasado al otro lado. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el déficit financiado, con el déficit financiado con una emisión de dinero, está provocando una pérdida de reservas constante en la economía. Y si está provocando una pérdida de reservas constante en la economía, ¿qué va a pasar en un determinado momento? Ya no se va a poder defender la moneda. Ya Porque no ya, va a haber reservas. Y si ya no hay reservas, ¿saben qué? Esto se llama Bolivia 1980. La gente hace ataques especulativos. ¿Qué quiere decir? Ataques especulativos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no quiere pesos, quiere dólares. Entonces va y compra dólares al Banco Central hasta que lo deja al Banco Central sin reservas. Entonces ya no puede, el Banco Central ya no tiene reservas, por lo tanto, es ahí donde, como ya no puede defender su tipo de cambio, porque ya no tiene reservas, la gente ha hecho demasiados ataques especulativos. ¿Qué quiere decir ataques especulativos? Ha ido al Banco Central y ha cambiado sus bolivianos por dólar. Entonces la gente le dice, danos los dólares que tengas, te cambiamos por nuestros pesos. El Banco Central le da hasta el último dólar cuando ya no puede defender su tipo de cambio porque no tiene pesos. El tipo de cambio ya no es fijo. El tipo de cambio comienza a subir y si el tipo de cambio comienza a subir, se produce el proceso inflacionario Bolivia 1980. A ver, chicos.
¿Quién me explica esta situación? A ver, chicos versus chicas. Vamos. Yo puedo. Alejandra, a ver, trate, vamos. Lo que estamos viendo es que hemos visto primero en el modelo ISLM que un incremento en la masa monetaria en tipo de cambio fijo haría que primero se expanda la LM y después se contraiga. Por eso dijimos que un incremento sería igual a cero. Y en la Exactamente. fórmula diríamos que un déficit financiado haría que las reservas se pierdan continuamente y esto va a provocar que se queden sin reservas y no puedan defender el tipo de cambio y se produzca una inflación. Porque al subir por la ley de un solo precio, ahora aquí está. Al subir el tipo de cambio, ahora ya no hay dólar en el Banco Central para defender nuestra moneda. Ahí se acabó el régimen cambiario fijo. Se acabó. Aunque el Banco Central diga hay régimen fijo, ya no hay. Porque ahora el mercado que prima, Bolivia 1980, es el mercado negro. Y en el mercado negro está subiendo el tipo de cambio y al subir el tipo de cambio está subiendo los precios de la economía. Están subiendo los precios de la economía. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es el examen final. Hasta aquí es el examen final. Quería darles un poco más de señoriaje, pero es ponerles más ecuaciones y hasta ahorita, ahora no vale la pena. Entonces, de este modelo, chicos, voy a sacar unos 5 incisos. 5 incisos. Eso quiere decir que cada inciso va a valer 7 puntos. 7 por 5, 35. Entonces, aquí, esta pregunta del examen, este modelo va a tener 35 puntos. ¿Preguntas sobre esto? José, ¿preguntas? Eric, ¿preguntas? No está claro. ¿Claro? Ok. Entonces, ya saben la estructura del examen, el viernes. Entonces, yo les comento que estoy con una bronquitis muy fuerte. Gracias a Dios no tengo COVID, me han hecho el resultado, me han entregado el resultado ayer y no es COVID, es una bronquitis que yo tengo. Entonces yo voy a intentar estar bien para el viernes, pero mañana de todas formas voy a estar en mi casa cuidándome un poco. Pero yo entiendo que ustedes necesitan resolver dudas. Entonces lo que estaba pensando es tener mañana una clase de dudas. ¿Y qué le parece? ¿Qué les parece? Sharim. Sí, sí, Entonces, está bien, doctora. hemos concluido, chicos, les hago notar lo siguiente. En el programa no hemos hecho el modelo de oferta y demanda agregadas, que no hemos hecho, pero hemos hecho 2 temas adicionales que son muy importantes, tipos de cambio, que lo tendrían que haber visto en Economía 1. Entonces, hemos tenido que añadir al programa tipos de cambio y balanza de pagos. Los 2 deberían haber estudiado en ECO 1. Entonces, como hemos cubierto eso, nos ha dado menos tiempo para hacer el modelo de demanda agregada, que es un modelo que me lleva a mí 2, 3 días. Entonces, ya no lo voy a poder hacer, pero yo estoy tranquila porque les he dado 2 temas adicionales. Entonces, ya saben la estructura del examen. El examen lo vamos a tener presencial el día viernes, presencial. Entonces, por favor, mañana comenzaríamos la clase a las 8 de la mañana, pero la clase la van a hacer ustedes. Todos tendrían que estar en la clase. Voy a tomar lista mañana
y vamos a hacer dudas de todo y vamos a revisar. Si ustedes no quieren hacer ejercicios, yo les voy a dar ejercicio, ¿sí? Y vamos a ir haciendo en el curso, vamos a ir resolviendo los ejercicios. ¿Preguntas sobre esto? Ok, estudien, chicos, no se confíen, porque el examen no va a estar fácil y varios de ustedes necesitan estudiar. ¿Ok? Una Entonces, pregunta. ¿La clase de mañana va a ser virtual o presencial? no, la clase de mañana no puede ser presencial, chicos, yo estoy mal. Entonces, denme un día más para mejorarme. Si yo estoy mejor, yo les voy a tomar el examen presencial, pero si no estoy mejor, voy a pedir a alguien en la universidad que les tome el examen presencial y yo voy a recoger los exámenes y yo asumo que el lunes ya voy a estar bien para recibir sus trabajos. Ahora, algo sobre sus trabajos. Ayer me estaban peleando por sus prácticas. Sus prácticas he corregido sus prácticas 4 tareas diarias por 15 puntos. Entonces, 1 o 2 de ustedes, porque las prácticas completas que he recibido son 4 prácticas. O sea, hay una, ¿cómo se dice? Hay una prueba práctica, ¿no ve? Varios de ustedes me han mostrado 4 prácticas. Esa es la prueba del millón, ¿no ve? De que hay 4 prácticas. ¿Cómo yo pruebo eso, chicos? Porque varios de ustedes no he contado cuántos son de los 26 que me han entregado prácticas. 17 me han entregado prácticas o tareas diarias con 4 tareas. Ha habido uno, por ejemplo, Alan Orozco, que lo quería matar porque nunca me ha puesto práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4. Entonces tenía que descifrar su práctica, ¿no? Entonces tenía todas las ganas de decirle, no me ha presentado las 4 prácticas, pero no quería bajarle la nota. Entonces tenía que descifrar. Pero lo cierto es que he corregido sus tareas diarias con 4 prácticas, chicos. Y he corregido su tarea de 5 puntos con 8 ejercicios, aunque algunos me han presentado 12 ejercicios. Entonces, yo he revisado el chat y he visto que eran 8. En el otro curso les he dado 11, pero a ustedes les he dado 8. Ok, dicho eso, solo me he basado en 8 preguntas de su tarea de 5 puntos. Ahora, la verdad, chicos, no quiero perjudicarlos y podríamos estar discutiendo aquí que eran 3 prácticas, que eran 4 prácticas, que eran 3, 4, y la verdad es que yo no tengo la menor intención de pelear con ustedes, siempre me ha llevado bien. Entonces voy a tener una solución salomónica, Matías. Voy a tener una solución salomónica, que es lo que le he dicho antes. No me gusta pelearme con ustedes por 3 o 4 puntos, no vale la pena. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Su examen va a valer 80 puntos. Su examen va a valer 80 puntos, ¿no? Que es lo que está en el sílabo. Y sus trabajos, en vez de valer 20 puntos, van a valer 25 puntos. O sea, les estoy corrigiendo por 105 el cuarto parcial, que es el cuarto parcial, que es el que vale más. O sea que si su trabajo, el que van a presentar el lunes, se sacan 100, que apunten por el 100, les voy a poner 25 puntos. Y ahí no solo les estoy devolviendo los puntos que dicen que yo les debo o que les he calificado mal, que todos pueden sentirse heridos, ¿no ve? Porque yo me he equivocado, ya, ok.
no vamos a discutir, vamos a llegar a una discusión interminable y no vale la pena. Entonces les voy a devolver ese con un trabajo sobre 25 puntos en el parcial que vale 40 puntos. Entonces eso les va a permitir a ustedes recuperar los puntos de anteriores parciales. ¿Sí? Entonces les trato a todos de forma igual, no estoy haciendo diferencias con nadie, pero los incentivo a que presenten un buen trabajo. Eso quiere decir que después de dar el examen el día viernes, ¿no? El día sábado se tienen que reunir y se tienen que oír ustedes y ver cómo está su trabajo, hacerlo bien, asegurarse todos de que su trabajo vale la pena y está en que les voy a poner una buena nota sobre eso. ¿Preguntas sobre esto? ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, Matías? Ok. ¿De acuerdo, Pamela? Sí, doctora. Ok, entonces les estoy devolviendo esos 3 puntos que ustedes dicen que está mal corregido en la práctica, que les puedo mostrar, hay 17 prácticas que tienen las cuatro tareas, pero la verdad no quiero entrar en esa discusión. Entonces, mañana nos veríamos, por favor, a las 8. Nos veríamos, por favor, a las 8 y haríamos ejercicios, puro ejercicio. ¿Ok? Un abrazo entonces, chicos. Nos vemos hasta mañana. Chao, doctora.